Entonces, pues sean bienvenidos, equipo. El día de hoy tenemos la clase de psicología en el trading. Entonces, pues bueno, vamos a ver esto que es bastante importante. Realmente es la parte más, pero más importante dentro de toda la academia porque, pues bueno, esto nos va a hacer que nosotros podamos ganar o que nosotros podamos perder nuestra cuenta. Y digo nuestra cuenta porque literal, así tengamos manejo de riesgo de 1% en cada operación, de verdad, créanme que si no aplican estos principios, no van a poder dominar sus emociones y no van a poder crecer su cuenta. Así se estén apoyando con las señales, así lo que sea, excepto en el automático, porque bueno, ahí no le pueden meter mano, que eso es algo muy bueno. Entonces, de hecho, también pues es algo que está pensado para que funcione así, porque cuando nosotros, digamos, pues tenemos como ese pequeño control y nosotros vemos que estamos en azules, muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya, hay que cerrar la operación porque ya va en azules, ¿no? Entonces, es algo muy importante que vamos a aprender a manejar el día de hoy. Bueno, entonces vamos a pasar a al primer tema, la primera diapositiva, y pues bueno, aquí tenemos algo que es formación de tu personalidad, ¿ok? Vamos a hacer aquí unas anotaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen la dejamos o empezamos desde que nacemos, es más, desde que somos concebidos, nuestra personalidad se está formando, ¿de acuerdo? Está científicamente comprobado que eso así funciona, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros estamos aquí desde el vientre materno, ¿de acuerdo? Este es el vientre materno. Entonces, aquí nosotros vamos a ir anotando, ¿de acuerdo? Nosotros nos empezamos a formar desde que estamos en el vientre materno. Después, inclusive, por ejemplo, se dice que nosotros somos uno con nuestra madre cuando estamos en el vientre. Entonces, prácticamente se ha podido comprobar mediante regresiones en hipnosis que cuando estás en esa etapa de la hipnosis o de la regresión, pues prácticamente tú ves con los ojos de tu madre. Entonces, todo lo que se dicen tus padres, por ejemplo, si hay muchas discusiones y todo eso afecta obviamente al desarrollo el ser que se está formando, ¿de acuerdo? Es igual que cuando en física cuántica se hace un experimento donde, donde se pone, por ejemplo, agua, ¿ok? Se ponen moléculas de agua y se les dice, bueno, se les pone diferentes sonidos, ¿no? Se le pone música relajante, se les pone, por ejemplo, se les recita poemas, etcétera, a las moléculas del agua y cuando estas se cristalizan, o bueno, se congelan, por así decirlo, se observa en los microscopios que hay una mejor, digamos, una mejor forma, una forma más perfecta, cuanto más amor se le da al agua, porque el agua prácticamente está viva. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos el 80-85% agua en nuestro cuerpo, entonces hay que entender eso. ¿Por qué? Porque así como el agua es programable mediante lo que se le dice, mediante su entorno y todo eso, así nosotros vamos a ser programables. ¿De acuerdo? Nosotros somos programables y entonces esto se marca aquí en nuestra formación de la personalidad. Entonces después aquí tenemos los padres, ¿de acuerdo? Una vez que nacemos, tenemos aquí lo que nos dicen los padres. Entonces vamos a hacer una anotación por acá. Entonces, por ejemplo, aquí en lo de nuestros padres, bueno, por ejemplo, todo lo que nosotros nos decían, ¿no? Cuando a un niño le dicen, tú no puedes, tú no vales nada, tú no sirves para esto, o sea, lo están programando. Entonces, por ejemplo, hay una historia de que a Albert Einstein, a su madre de Albert Einstein, le dijeron, ¿sabe qué? Llévese a su hijo para su casa porque es un retrasado mental, no sabemos qué es lo que tiene y pues bueno, a nosotros aquí en la escuela no lo queremos, ¿no? Eso se lo dijeron mediante una carta que la madre pues tuvo mucho tiempo, entonces Albert le pregunta a su madre, oye, ¿qué es esa carta que te dieron de la escuela, mamá? ¿No? Entonces su mamá le dice, no, pues mira, hijo, a mí me dieron esta carta porque tú eres demasiado inteligente para que estés en esa escuela, entonces mejor yo te educo por fuera, mejor yo te educo con un maestro particular. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces Albert Einstein se creyó que era un niño muy listo para estar en la escuela y pues prácticamente desarrolló un intelecto que pues bueno, nosotros todos estamos conscientes de los avances que aportó a la ciencia y pues bueno, es algo totalmente innegable, ¿no? Entonces él se dio cuenta de lo que decía la carta hasta que su madre murió. Entonces ese es, por ejemplo,
bueno, es uno de los ejemplos de cómo influyen nuestros padres en nuestro... Todo esto que estamos viendo son prácticamente capas y capas y capas de nuestra personalidad. Después tenemos la familia, ¿de acuerdo? Y es algo que hablamos la clase anterior, es algo que mencionamos la clase anterior, porque muchas veces tu familia te va a estar diciendo, oye, pues, ¿qué es eso que estás haciendo? Déjalo, te está haciendo perder el tiempo, mira, ya llevas 2 meses y no tienes ganancias, mira, ya llevas 6 meses y no has retirado nada. Entonces tienes que estar bien consciente que esto es como una carrera, ¿de acuerdo? La diferencia entre una carrera de escuela o de colegio a el trading no es mucha, ¿ok? No es mucha porque prácticamente tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que hacerte bueno en lo que haces, tienes que hacerlo una y una y otra y otra y otra vez, ¿de acuerdo? Para que tú seas bueno en lo que haces. Entonces tienes que estar consciente de eso porque al igual que en una escuela, por ejemplo, tú probablemente tienes compañeros de colegio que te dicen, oye, todo lo que estás haciendo, ¿qué? O sea, ni siquiera te está dando, mira, ya llevas tanto tiempo y no tienes ganancia, no tienes resultados, no eres rentable, ¿no? Entonces tú les puedes contestar con aquí ya en la escuela 3 años y no tienes ingresos. Mira ya cuánto llevas, llevas 5 años y no tienes todavía ingresos, ¿no? No tienes trabajo, no sabes cómo es aplicar lo que estás aprendiendo en la escuela por fuera, o sea, ¿no? Entonces la ventaja del trading es que tú vas a estar aprendiendo, haciendo, eh, pues mediante como vas. Ok, entonces aquí tenemos marcado por lo menos lo principal que forma nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Así como esto, hay otras cosas como medios de comunicación, lo que tú lees, lo que tú escuchas, lo que tú ves. Entonces, por ejemplo, nos quedamos en familia, ¿no? La familia muchas veces, pues te va a decir igual, te va a decir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica estamos acostumbrados, o por lo menos nuestros padres estaban acostumbrados, porque son de otra generación, a que, hijo, ve a la escuela. ¿Cuántos de ustedes no se saben pues vaya esta frase, ¿no? Hijo, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, estudia para que tengas un buen trabajo? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién no le dijeron eso? Pónganmelo en el chat. ¿A quién no le dijeron eso? Entonces, bueno, miren, aquí me comentan en el chat, me comenta Ángel, todos los días le decían eso, Pablo, su abuelita le decía eso. Entonces, ¿por qué? Creo que eras tú, Pablo, que en la clase pasada me decías que tu madre, si no mal recuerdo, ¿no? Te mencionaba que nunca, que en vez de ser empleado fueras, o sea, trabajaras por ti mismo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante porque a la mayoría de nosotros nos decían eso, nos decían, eh, claro, no que fuéramos dueños de nuestro propio tiempo, sino que intercambiáramos tiempo por dinero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quería recalcar eso. Entonces, pues bueno, somos programados así, ¿no? Entonces, yo estuve en redes de mercadeo desde que salí de la universidad, prácticamente después de que salí de la universidad, gracias a Dios se me presentó la oportunidad a un amigo de entrar a una red de mercadeo. Y digo, no era la mejor red de mercadeo, pero digo gracias a Dios por lo siguiente. Eh, Cuando yo entro a redes de mercadeo, o los que saben y han estado dentro de redes de mercadeo, pues saben que debes de tener mentoría. Entonces, regularmente hay personas que te mentorean y que te dan desarrollo personal, y eso es bastante bueno, ¿no? La desventaja de redes de mercadeo es que simplemente la mayoría, y es la verdad, ven por su beneficio. ¿Por qué? Porque para eso es para lo que entran a redes de mercadeo la mayor parte de la gente, ¿ok? No estoy diciendo en todas las redes, no estoy diciendo todas las personas. Entonces, mira, Ángel dice, creo que las redes de mercadeo me abrió los ojos. Claro, a mí también. Y es una muy buena herramienta, es una muy buena herramienta cuando estás emprendiendo, cuando estás iniciando, ¿de acuerdo? La diferencia es cuál es el servicio o cuál es el producto de la red de mercadeo, ¿no? Ese es otro tema. Creo que es un tema que probablemente lo trate en mi canal de YouTube, pero por ahora vamos a enfocarnos en lo de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya.
este dibujo y va a quedar en la clase, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, tenemos otra cosa, tenemos que en Latinoamérica nosotros, pues bueno, tenemos una mentalidad donde a lo largo de nuestra historia se nos ha ido haciéndonos creer en muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, díganme si no, muchas veces se cree que Latinoamérica son pueblos conquistados, son pueblos derrotados, son pueblos que no pueden salir adelante. Afortunadamente en la última década y con nuestra generación, los millennials, estamos haciendo cosas impresionantes, estamos rompiendo paradigmas, pero díganme si no, desde la antigüedad, en Latinoamérica se tiene miedo al dinero. ¿Por qué? Porque se repiten frases que avalen este miedo al dinero porque dicen, mejor pobre, pero honrado, ¿no? Porque creen que una persona con dinero eh, algo mal hizo, ¿no? Entonces, como tú quieres ser hombre bueno, subconscientemente, pues no quieres tener dinero porque eso te haría pensar a tu subconsciente que tú eres un hombre malo, ¿no? O una mujer mala. Entonces, subconscientemente eso es lo que se piensa, ¿de acuerdo? Entonces no hay que pensar así, hay que trabajar en eso. ¿Cómo trabajamos en eso? Ahorita lo vamos a ver cómo programar nuestra mente, vamos a ver cómo programar nuestro subconsciente, porque el subconsciente tiene el 95% del poder. Entonces, me gustaría aquí que me dieran algunos otros puntos, de acuerdo, para la diapositiva, porque me gustaría también que ustedes aporten qué es lo que ustedes les han dicho. ¿Cómo ven ustedes la mentalidad en Latinoamérica? Ok, por ejemplo, aquí Pablo nos dice que una frase también que se dice es que el dinero es del diablo. Otra frase que se dice es que el éxito está en un trabajo, ¿no? Que el dinero siempre corrompe a la gente, etcétera. Entonces, entre más nosotros escuchemos eso, más nosotros vamos a seguirnos programando con ese pensamiento. Entonces, lo que nosotros no queremos es seguirnos programando con eso. Y ahorita vamos a ver la relación que tiene esto con el trading. Ahora, ¿cómo funciona la mente? Bueno, pues el subconsciente tiene el 95% del poder. Entonces, si la mente subconsciente es mucho más poderosa que la mente consciente, entonces, ¿qué debo yo educar? ¿La mente consciente o la mente subconsciente? Porque conscientemente sabemos que queremos el éxito, sabemos que queremos dinero, sabemos que no queremos quemar nuestra cuenta de trading, sabemos que queremos tener rentabilidad, pero subconscientemente hay cosas que no nos dejan hacer los hábitos que tenemos que hacer, no nos dejan, por ejemplo, eh, llegar al horario que nosotros nos hemos establecido para hacer trading. La mente subconsciente no nos deja administrar nuestro dinero. La mente subconsciente nos pone muchísimas limitaciones de las cuales nosotros no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es primero darse cuenta, es primero tomar conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto, a lo que hemos visto, ¿qué es lo que debo yo hacer? Bueno, pues en base a esto, creo que es bastante sencillo poder, poder verlo con esto. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué debemos hacer? Sabemos que un empleado, la mayoría de la población, bueno, el 60% de la población es empleado, y no quiere decir que eso esté mal, ¿de acuerdo? Quiero aclarar esto porque no es que ser empleado esté mal, pero siendo empleado no vas a tener libertad, no vas a tener libertad de tu tiempo, no vas a tener libertad de tu dinero, entonces no vas a poder llegar a ser libre financieramente como tal en un empleo, ¿de acuerdo? El autoempleado, por ejemplo, son personas que estudian alguna profesión y que deciden independizarse y creen que son dueños de su propio negocio, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el autoempleado, si no está en su negocio, el negocio no funciona. Entonces, malamente se cree que ser autoempleado, soy dueño de mi negocio, ¿no? Y no es así. Entonces, un abogado, si no está, no hay dinero para el buffet o para el despacho. Si un médico no está, no hay quien revise. No creo que alguno de ustedes se deje revisar, por ejemplo, por la secretaria. Bueno, depende cómo está la secretaria, ¿estamos de acuerdo? Entonces, entonces bueno, es una pequeña broma, ¿no? Para que, para que se desestresen, ¿no? Entonces, y es cierto, o sea, también no hay que estar como cuadrados siempre, cuadrados todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero de acuerdo, o sea, a lo mejor probablemente se dejen revisar por la secretaria, pero no creo que se dejen operar, ¿de acuerdo? Entonces, entonces bueno, ok, ya entrando, siguiendo en materia, sabemos que del lado izquierdo está el 95% de la población y pues solamente
se controla el 5% del dinero, es algo que no está en la gráfica, pero el lado izquierdo solamente posee el 5% del dinero, y del lado derecho tenemos el dueño de negocio, como por ejemplo son las franquicias, que es un muy buen modelo de negocio. No es momento como para entrar en el tema de franquicias, creo que esa es otra buena idea para tratar en el canal de YouTube, pero bueno, es el 4%, ¿no? Entonces, y el mundo del inversionista es solamente el 1%, entonces hay que entender que sí somos inversionistas, pero también hay que entender que no estamos como inversionistas en el potencial que, por ejemplo, que los peces gordos del mercado de Forex o de cualquiera de los mercados financieros están en esa potencia, ¿no? Entonces, pero sí podemos ver esto, porque una vez sabiendo y tomando conciencia que nosotros somos inversionistas, vamos a poder efectuar nuestros cálculos, como está, por ejemplo, en una de las clases del nivel básico de manejo de riesgo, de acuerdo a la comparación entre cuenta estándar y cuenta micro, y cómo puede ser en cuánto vas a tener en un año haciendo números, porque esta profesión es de números, señores. De acuerdo, esta profesión es de números. Y el que les diga que simplemente es técnica, no es así. ¿Por qué? Porque el éxito consiste en tener un desarrollo eh, unificado, un desarrollo completo, no solamente en el área del dinero, no solamente en el área del trading, de lo técnico. Todo el mundo quiere, dame lo técnico, ¿no? Y no, lo importante no es lo técnico, lo importante es tu mentalidad, porque algún trader te puede decir, sí, la mentalidad es lo más importante, y otro trader te va a decir, la mentalidad no es lo más importante, pero tú debes tener criterio para saber si es o no importante. Y ahorita vamos a ver por qué, porque nosotros queremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el trading. Entonces, la clave, eleva tu energía. Por eso es que yo en lo personal pongo música antes de iniciar todas las sesiones, porque la clave es elevar tu energía. Si tú no tienes energía alta, no tienes energía para levantarte y para ir por tus sueños, no tienes energía para levantarte y hacer trading. De repente un día tienes flojera, de repente un día no te levantaste de buen humor. Es normal, es algo que a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú debes hacer? Crear una disciplina, crear un hábito, educar a tu mente subconsciente para que así no tengas ganas de ver el mercado. Si tú te pusiste un horario, te levantas y ves el mercado. Entonces, ¿cómo tú vas a hacerlo? Bueno, manteniéndote motivado, leyendo cosas que te inspiren, viendo cosas que te inspiren, ¿de acuerdo? Escuchando a personas que te inspiren y que te llenen de energía, no escuchando a las personas tóxicas, a las que todo el mundo y a las que todo el tiempo te van a estar diciendo, salte de ahí, mira cómo estás, mira, no tienes ganancias. Entonces, recuerda que todo se crea primero en tu mente y después se crea en tu mundo material, ¿de acuerdo? No voy a hablar, por ejemplo, del pensamiento mágico, o sea, de que simplemente con que tú lo pienses, ya yo pienso en la casa y lo voy a traer porque lo voy a traer. No, eso no es así. Sí lo vas a traer, pero tienes que trabajar por ello, ¿de acuerdo? El éxito no es suerte, el éxito se trabaja, se hace una disciplina y se es constante, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar conciencia de estos puntos para poder hacer un cambio en nuestra vida, ¿de acuerdo? Probablemente te duela, no estoy diciendo que lo hagas ahora, tú vas a tomarte tu tiempo, pero probablemente vas a tener que dejar de frecuentar a personas, probablemente vas a tener que dejar de frecuentar a algunos amigos. Si tú realmente estás comprometido con tu éxito y con tus sueños, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si son personas tóxicas y simplemente lo que hacen es que no te hacen progresar, entonces ¿con quién quieres estar? ¿Con personas que te hagan progresar y que te inspiren, o con personas que te quiten y te roben tus sueños? Entonces tú decides esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, una formación continua es un progreso. El éxito es progreso. El éxito no es simplemente llegar a una meta, no es, por ejemplo, llegar al $1,000,000, ¿no? Sino es llegar a la meta. Y, ok, ¿cuál es la siguiente meta? Y, ok, ¿y cuál es la siguiente meta? Entonces, el éxito es progreso. Entre tú más progreses y entre tú más hagas y te prepares y te desarrolles y crezcas como persona, más vas a sentirte feliz, vas a sentirte lleno, más vas a sentirte pleno y más vas a poder compartir con las personas que tú amas muchas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú llegues a la libertad financiera, vas a poder compartirle muchísimas cosas, por ejemplo, materiales a tu familia. Y claro que sí, el dinero sí hace la felicidad, porque el que piense que el dinero no hace la felicidad, nunca va a tener dinero. Es precisamente de lo que hablábamos. Ok, es una parte muy importante en la vida el dinero,
No digo que lo es todo, pero es una parte muy importante, así como tener a la familia, así como tener amigos, es una parte muy, muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, de tener dinero a tener amigos, mejor tener amigos, ¿no? ¿Y por qué no las dos cosas? ¿No? ¿Y por qué no las dos cosas? Entonces, la mentalidad rica y la mentalidad abundante piensa en por qué no las dos cosas. Entonces, estábamos viendo también las programaciones, ¿no? Cómo nosotros somos programados desde pequeños. Entonces, los medios de comunicación es algo que venden, lo que venden es miedo, ¿no? El cerebro no es porque sean amarillistas o porque la gente sea amarillista y que prefiera esas noticias, pero realmente yo les invito a estudiar, por ejemplo, algunas conferencias que tiene Jürgen Klarik en YouTube, porque tiene muy buen material. Por ejemplo, habla sobre los miedos, ¿no? Y habla que el miedo es lo que hace que nosotros podamos sobrevivir día con día, ¿de acuerdo? Porque claro que le vas a poner atención a esas cosas si tú estás viéndolas. O sea, si tú ves que están hablando de cosas, lo que siempre hablan los noticieros y mayormente pues en Latinoamérica ya saben que hablan de muerte, hablan de secuestros, hablan de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues claro que le va a poner atención tu mente porque tu mente quiere sobrevivir y no quiere que le pase eso. Entonces, pues claro que tu mente le va a poner atención. Entonces, ¿qué debes de tú hacer? Debes de cambiar las cosas que tú ves, debes de cambiar, por ejemplo, no sé qué tipo de películas veas, ¿no? Pero, y no digo que no disfrutes ver una película de acción, porque claro que se disfruta, ¿no? Pero hablo de la vida de más allá, señores. Hablo de que vas a empezar a cambiar tu estilo de vida desde ahora, vas a empezar a conocer a gente que te ayude a salir adelante, a gente que te ayude y que te inspire a ser cada vez mejor persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo les sugiero seguir en redes sociales a personas exitosas, por ejemplo, no sé, Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, o gente así, ¿no? Gente que está realmente cambiando el mundo y creo que los empresarios son quienes más aportan al mundo, son quienes más aportan al desarrollo de la sociedad más allá de los gobiernos. Por ejemplo, tomemos este ejemplo, la NASA. De acuerdo, a la NASA se le recortó presupuesto desde hace muchos años. Entonces, gracias a cuando el hombre fue a la Luna a través de la NASA, se desarrollaron muchísimas tecnologías, como por ejemplo ahorita la cámara que trae nuestro celular, por ejemplo, todo eso, hacerlo más compacto, se desarrolló mediante esas misiones, mediante, bueno, también la guerra y también la exploración espacial, ¿no? Entonces, si el gobierno corta ese presupuesto, por ejemplo, ahorita vemos que hay empresas como SpaceX de Elon Musk o como Blue Origin de Jeff Bezos, que son empresas que están construyendo cohetes para llevar al ser humano a Marte, ¿no? Es algo que totalmente revoluciona la idea de la exploración espacial y que son realmente quienes están haciendo esos avances en la humanidad, esos avances en la sociedad, ¿no? Entonces, yo comentaba la clase pasada que de qué sirve o qué chiste tiene ser trader y ganar muy bien y ser libre financieramente si no aportamos nada a la sociedad, ¿no? Entonces, pues van a haber muchísimas personas en redes sociales, muchísimos traders que presumen, por ejemplo, no sé, tal vez comprándose carros, comprándose casas, y no creo que eso esté mal, yo creo que eso está muy bien, pero ¿por qué no aportamos todavía más allá, no? Porque yo soy de la idea de que si estamos aquí en la Tierra y si llegamos aquí a la humanidad, es para dejar la humanidad, es para dejar mucho mejor este planeta de como nosotros lo encontramos. ¿De acuerdo? Porque no solamente para nosotros, hay que pensar en nuestros años venideros y en las futuras generaciones que están por venir, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante contribuir y es parte del desarrollo del ser. ¿De acuerdo? O sea, esto es algo, ¿cómo se puede decir? Holístico, completo. El desarrollo personal es algo que se desarrolla completo en todas las áreas, en la parte espiritual, en la parte económica, en la parte emocional, ¿por qué no? En la parte de la vida en pareja, todo esto es un desarrollo completo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, señores. Ahora, lo más importante que tú debes tener en tu mente después de la energía es tu propósito. ¿De acuerdo? Es tu propósito. ¿Por qué? Mediante esto, tú vas a elaborar un plan. Y esta es una tarea que se las voy a dejar el día de hoy. Y el que haga la tarea va a tener otros $5 adicionales de mi parte.
Entonces, qué bueno que están todavía en la clase los que se quedaron. Entonces, para los que se quedaron hasta esta parte de la clase, van a tener otros $5 quien me envíe la tarea que voy a dejar ahora en esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, tu propósito es muy importante porque va a estar relacionado y debes de hacerte estas preguntas. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu pasión y cuál crees que es tu misión? No es algo fácil. Probablemente te vas a tardar toda una semana, pero hazlo. Pero hazlo porque de eso depende todo lo que tú hagas cada uno de los días de tu vida. Muchas veces nos levantamos por ejemplo, estamos el día de hoy y pensamos, hacemos planes para mañana, hacemos planes para una semana, para un año, y está muy bien. Pero ¿quién te da la seguridad de que mañana en realidad vas a estar? Entonces, ¿por qué no haces valer ese tiempo? La tarea, entonces, va a ser que tú vas a escribir tu propósito y tu misión. Vas a escribir, obviamente, tus objetivos al corto plazo, por ejemplo, 1 año, 5 años y 10 años. Debes tener una visión a largo plazo. Los empresarios se caracterizan por eso, por tener una visión a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Entonces, te vas a preguntar qué es lo que tú amas hacer, cuáles son tus talentos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es lo que tú mejor haces? Entonces, por ejemplo, si tú estás estudiando en la academia con nosotros para ser un trader, pues bueno, tu talento puede ser el trading, puede ser otra cosa, como por ejemplo, Franco, me parece, es músico, ¿no? Entonces es lo que probablemente es lo que ama hacer, probablemente es lo que no ama hacer, pero probablemente sea un talento, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, ¿cuál es tu propósito? Tienes que relacionar estos puntos, tienes que hacer que haya una confluencia, así como cuando nosotros en trading buscamos, por ejemplo, que haya un breakout, que haya una corrección y que haya cambio de tendencia y que haya patrones de velas, por ejemplo, y no sé, divergencia en el MACD, así nosotros vamos a buscar confluencia en nuestra vida y en estas cosas para encontrar nuestro propósito, ¿no? Entonces, también vas a poner lo que el mundo necesita, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes tomarle un screenshot aquí o en la grabación y vas a ponerle tú lo que el mundo necesita por lo que te pueden pagar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tú desarrollas tu propósito, lo pones por escrito porque el que no tiene un plan por escrito no va a saber nunca a dónde llegar, ¿de acuerdo? Eso es clave, 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 porque si tú tienes, por ejemplo, un GPS y tú vas en un auto, pues obviamente el GPS te va a decir dónde es tu destino, porque tú ya pusiste tu destino, te va a trazar la ruta más rápida, ¿de acuerdo? Tu subconsciente va a trazar la ruta más rápida si tú tienes los objetivos claros y te los estás repitiendo una y una y otra y otra y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso, señores. Entonces, bueno, aquí eso es lo que tenemos por ahora para el desarrollo de tu propósito, ¿de acuerdo? Así que quienes están en la academia, hagan la tarea, por favor, para que me la envíen esta semana. Tienen $5 de mi parte porque es algo muy importante y es lo primordial que deben tener. Hay un lapso de una semana para entregar. Entonces, ya por último aquí, la profesión y la vocación es algo que probablemente tenga que ver con tu propósito. Si, por ejemplo, tú estudiaste lo que tú querías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en mi caso no estudié yo lo que más quería, sí estudié algo que yo quería, pero no lo que yo más quería, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente yo vaya a desarrollar mi propósito más adelante. O sea, yo ya tengo mi propósito, yo ya sé cuál es mi propósito, o sea, sé que no va a incluir, por ejemplo, esta parte de aquí, lo de mi profesión, ¿de acuerdo? Yo no voy a incluir la parte de mi profesión como tal a mi propósito. ¿Por qué? Porque, o sea, no mi profesión de colegio, porque ahora mi profesión es trading. Entonces ahora mi vocación es trading, ¿de acuerdo? También es uno de mis talentos. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Pues el mundo necesita, por ejemplo, ser más, tener más libertad financiera, que haya más personas, por ejemplo, en Latinoamérica, que tengan control de su riqueza, porque, por ejemplo, hay muchos países que necesitan de una herramienta como esta. Miren, en Latinoamérica, voy a hablar de un país porque estamos en un mundo libre donde tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Venezuela está pasando por algo que pues no se le desea a nadie, a ninguna sociedad, ¿no? Y bueno, todos tenemos procesos en nuestra vida, todos tenemos pruebas y la verdad lo que están pasando es algo es un poquito complicado, ¿no? Entonces la gente necesita herramientas que puedan aprovechar. Entonces, por ejemplo, si alguien está resistiendo una crisis, bueno, un buen refugio
puede ser hacer trading. Porque tú vas a estar, si tú, o sea, tú estás, por ejemplo, manteniendo tu empleo, pero tú estás resistiendo una crisis, ya sea del país o sea mundial, como por ejemplo, ustedes van a ver en la sección de cómo funciona la economía algo muy importante sobre la crisis de 2008-2010 y la probable crisis que, por ejemplo, ahorita estamos ya cumpliendo una década, 10 años. Entonces, ¿es probable que haya una siguiente crisis? Claro que sí. Y ustedes lo van a saber con nuestro análisis técnico y con el wave analysis, ¿por qué es probable que venga una crisis? Porque el mercado ha estado subiendo y ha estado teniendo máximos históricos, señores. ¿Qué es lo que se espera? Una corrección. En mercado es algo normal y es algo natural, sí, pero claro, recuerden que los noticieros siempre entran en pánico y muchas veces los corredores en Wall Street pues entran en pánico, ¿de acuerdo? Entonces la clave es no entrar en pánico y entender por qué se dan esos movimientos en la economía. Ustedes, esa es la ventaja que ustedes tienen al estar en nuestra academia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no nada más van a aprender trading, van a aprender desarrollo personal, van a aprender cómo funciona la economía, ¿de acuerdo? Entonces es algo que va a ayudar a fortalecer su mente, su psique, para poder, obviamente, tener más seguridad en lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, concluido eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ok, aquí tenemos algo muy importante que es la alimentación, ¿de acuerdo? Como ya dijimos, es una confluencia de cosas que nosotros vamos a tener que hacer, con quién nos vamos a juntar, a quiénes vamos a escuchar, de quién vamos a aprender. Entonces, algo que aquí vemos, por ejemplo, es que hay alimentos que bajan nuestra energía y que por ende no nos hacen estar en nuestro máximo desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo que queremos y lo que necesitamos es estar en nuestro máximo potencial para poder hacer bien nuestro trading, para no tener emociones que nos hagan, por ejemplo, no, pues sabes que ya voy a cerrar mi operación porque ya va en rojo, si no quiero que me toque el stop loss, ¿no? Entonces, eso no se hace, señores. Cuando ustedes tienen el stop loss y el take profit, se deja la operación tal como está, ¿de acuerdo? Se deja tal como está. O se va a stop loss o se va a take profit. Aquí nunca pierdes. O ganas o aprendes. Ahorita vamos a hablar de una parte muy importante del capital para que podamos eliminar esos miedos, ¿no? Entonces aquí, alimentos que deprimen a nuestro cerebro. Por ejemplo, tenemos las cosas refinadas como las sales, los azúcares, alimentos altamente procesados. Obviamente, la mayoría de las cosas ahorita son enlatadas. Yo de verdad les invito a que apoyen a los productores del campo, porque la verdad es que es un esfuerzo bastante arduo, ¿de acuerdo? Y claro, no todos los productores, porque muchas producciones en masa pues tienen fertilizantes altamente tóxicos también. Entonces hay que saber elegir esa parte, ¿no? Es un tema algo, o es una tarea algo compleja. De preferencia, elijan alimentos orgánicos, ¿de acuerdo? Y 100% orgánicos. Por ejemplo, hay productores que se especializan en eso. Ahorita no recuerdo qué tienda apoya al pequeño productor, creo que es Walmart, o no recuerdo de verdad. Es más, permítanme. Miren, de verdad, yo siempre me preparo, yo siempre leo y estoy en constante desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, la revista Entrepreneur. Entonces, también, por ejemplo, aquí vemos colorantes artificiales y sal industrial, obviamente, embutidos, que es algo, miren, la verdad, la mayoría de las cosas que están aquí son alimentos que nos encantan, señores, son alimentos que de verdad son la delicia para nosotros, pero de verdad tenemos que hacer, ¿qué prevalece más? ¿Prevalece más nuestros sueños o nuestra satisfacción momentánea? Hay una parte en las nuevas corrientes filosóficas, y no hablo algo así como del New Age, sino estoy hablando, por ejemplo, del sentido espiritual de las cosas, no tanto religioso, pero el sentido espiritual, por ejemplo, te dice que ¿qué prefieres, no? ¿Prefieres el gozo momentáneo o prefieres el gozo eterno, no? Algo así, no recuerdo cómo es el concepto, pero lo que te dicen es que, o sea, ¿qué prefieres? ¿Estarte satisfaciendo, creo que sí es la palabra, dando satisfacciones momentáneas, como por ejemplo, consumiendo todos estos alimentos, pero pagando el precio a largo plazo? ¿O qué prefieres? ¿Cuidarte ahora y disfrutar los años venideros, ¿no? Entonces, no digo, o sea, de verdad, no sean tan cuadrados. O sea, no estoy diciendo eliminen todo esto ya y háganse veganos. No, señores, no estoy diciendo esto.
Lo que estoy diciendo es que debemos cuidar las cosas, ¿no? Por ejemplo, llevar una dieta sana, saludable, y ahorita vamos a ver algunos alimentos que contrarrestan o que son, digamos, lo contrario a esta diapositiva, pero miren, de verdad, o sea, podemos llevar una dieta lo más saludable que se pueda, lo más sana que se pueda, y ¿por qué no? Por ejemplo, el fin de semana, ¿sabes qué? Ok, va, domingo de pelis, perfecto, nos echamos una chelita, nos comemos unas papitas, una hamburguesa, pero estoy respetando toda una semana de cuidarme mis hábitos alimenticios. Entonces, claro que puede ser claro que te lo puedes degustar, claro que sí, o sea, no hay que ser totalmente cuadrados, sino hay que ser totalmente rígidos, ¿vale? El abuso de proteína animal, obviamente, comida chatarra, alcohol, riquísimo, ¿no? Pero claro que debe tener su medida, como todo. Entonces, bebidas azucaradas e industriales. Ahora, por el otro lado, tenemos los alimentos que hacen que tu cerebro vuele, ¿de acuerdo? Que tu mente vuele, que trabaje al máximo. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder estar al 100 a la hora que hacemos trading, a la hora que vayamos a hacer, digo, en todo, ¿no? O sea, esto nos sirve en todo. Entonces, Jordan Clary aquí nos aporta una gráfica bastante buena. Entonces, por ejemplo, tenemos que el aguacate es un alimento que nos ayuda bastante a nuestro cerebro, como los arándanos, como las blueberries, ¿de acuerdo? Las moras azules, el salmón y todo lo que contenga omega 3, todo lo que contenga omega 3, ¿ok? El café es muy bueno. Obviamente, obviamente hay de cafés a cafés, ¿no? Entonces, se dice que el café más corriente pues está rebajado con a ver, permítanme, déjenme encontrar el nombre del alimento, con garbanzo, me parece, algo así, ¿no? Entonces, sinceramente no lo sé, eso sí no lo he investigado, pero sería algo muy bueno para investigar. Entonces, claro, obviamente, entre el café tenga más calidad, pues obviamente lo que tú estás consumiendo es mejor. Y yo lo que he aprendido es que el café, un buen café, tiene muy poca proteína, ¿de acuerdo? Muy poca cafeína, perdón. Pablo dice, el café con Ganoderma. Sí, yo estaba en una empresa de café con Ganoderma. Esa fue mi primera red de mercadeo, café con Ganoderma. Entonces yo sabía bastante sobre café en ese entonces. Ahorita olvidé algunas cosas, pero sí sé que el buen café es una semilla arábica. ¿De acuerdo? La semilla arábica es de buen café. Entonces, obviamente, entre mejor sea el café, menos cafeína tiene y menos daño te hace, que la cafeína es lo que te hace daño, ¿no? Entonces, lo que te pone de nervios y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí no me pasa eso con el café, con ningún café, y eso es bueno, pero hay gente que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, las nueces finas, por ejemplo, dice aquí semillas de girasol, son muy buenas. También otras nueces que son muy buenas son la nuez y la nuez de la India. El cacao también es muy bueno. El cacao, y ojo aquí, el cacao y no el chocolate. ¿De acuerdo? El chocolate simplemente lo que hace es engordarte. El cacao no. El cacao es alimento para tu cerebro. Muy importante checar eso, ¿no? Y obviamente el agua, porque permite que el hemisferio izquierdo y el derecho hagan una conexión, estén más conectados. Entonces, o sea, que estén sincronizados y que trabajen parejo, ¿no? Entonces también les comentaba yo que iba a poner una meditación en la parte de desarrollo personal, porque es muy importante tener nuestra mente en calma antes de nosotros hacer trading, antes de nosotros estudiar. De acuerdo, es algo muy importante que nos va a ayudar a nosotros, pues bueno, a tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño en las cosas que nosotros hagamos, ¿no? Entonces el agua, pues hace conexiones. Entonces cuando tú vas a estudiar, ten un vaso de agua, de preferencia que sea agua y un chocolate, un cacao. Sí, por ejemplo, hay chocolates que dicen 70% cacao, 80% cacao, entonces como tú lo soportes, ¿no? Por ejemplo, hay unos que tienen 90% cacao y son más amargos, ¿no? A mí me gustan, pero hay gente que no le gusta, ¿no? Entonces puede, por ejemplo, consumir un 70%, 75% cacao. Y para mí creo que este es el ciclo de la buena salud. Hay un canal en YouTube que también es muy bueno, que se llama, me parece, Buff Academy, algo así. Es de entrenamiento corporal, sí, ejercicios. Pero aquí, por ejemplo, yo tomé esta diapositiva. Bueno, no es una diapositiva, ¿no? Pero es esta imagen que te dice que hacer ejercicio, más aparte comer sano y más aparte dormir, y que lo hagas constantemente, pues bueno, te va a ayudar a estar en una mejor
desarrollo completo. En esta otra tenemos lo que son los 3 mejores maestros de la vida, ¿no? Y esto es algo que cuando lo vi dije, oh, wow, totalmente cierto, ¿no? Porque cuando tú tienes un corazón roto, de eso aprendes. De eso aprendes. Y un corazón roto no siempre es por relaciones amorosas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es porque tenías un sueño y ese sueño no se pudo cumplir, porque te cortaron ese sueño, etcétera. Entonces, ahí entra también un corazón roto, claro que sí. Bolsillos vacíos, ¿por qué? Porque cuando no tienes nada, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé en trading, pues estuve en una empresa que era red de mercadeo y era trading, entonces se enfocaban mucho más en la red de mercadeo y no en el trading en ese entonces. Y pues bueno, lo que pasó fue que yo tenía un equipo, yo tuve una posición pues aceptable en la red de mercadeo, llegué a tener un equipo aproximadamente de unas 25 personas, entonces lo que nos dijeron fue, pues bueno, hagan su inversión, su dinero se va a multiplicar en un mes, y bueno, obviamente esto no pasó así porque en el trading o sea, es complicado que eso pase, ¿no? Y de verdad, metieron un servicio en automático con un trader que de verdad no sé ni siquiera qué veía en las gráficas, pero de verdad, o sea, yo creo que con lo que ustedes conocen hasta ahorita dirían, esto es esto, y entonces tenemos que operar esto. No sé qué veía ese trading, ¿no? Pero yo perdí todo lo que tenía en su momento. Yo perdí aproximadamente, primero perdí como $1,200 y luego con ese producto final yo perdí otros $300, en total $1,500. Mi equipo también perdió, entonces se cayó la red que yo tenía, porque pues obviamente si no están ganando y al contrario están perdiendo, pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Que pues no vas a seguir ahí. Perdón, es que se movió la cámara. Entonces, bueno, obviamente los bolsillos vacíos. Después de eso, yo lo que pasó fue que dejé de hacer trading como por 3 meses. La verdad es que sí dije, bueno, creo que mejor me regreso de abogado, no sé, ¿no? Entonces, estuve como en un proceso así de meditar mis decisiones. Finalmente dije, no, ¿sabes qué? O sea, si yo estoy en serio con mis sueños, yo lo voy a hacer, pese a quien le pese, me cueste lo que me cueste, invierta lo que invierta en educación, en lo que sea. Entonces, yo la verdad es que invertí en varias empresas. Entonces yo he estado como en 3 academias de trading, donde en la única que aprendí fue con mi mentor, cuando yo seguía a mi mentor, pero de verdad, o sea, debes de tener muy bien y saber muy bien qué es lo que vas a decidir, ¿de acuerdo? Entonces sí, claro, totalmente, Jun, nos fortalece eso. Entonces también, ahora, ¿cómo identificar a una persona tóxica para que cuando se la topen no sigan ahí? Porque ya saben que bueno, entre más te relaciones con esas personas, peor vas a ver la vida. Entonces, sabemos que una persona tóxica se queja de todo, solo habla de sus problemas, no hace nada para avanzar, o sea, simplemente se queja y no propone, o se propone, pero no hace, ¿no? Entonces, nosotros hay que ser congruentes con eso, ¿no? Cuando nosotros no nos parece algo, pues bueno, hay que tratar de ver la solución al problema y tratar de hacer que ese problema se resuelva, ¿no? Porque para eso estamos aquí, para tomar acción. Entonces, muchos se hacen la víctima, muchos critican constantemente, son envidiosos y celosos, obviamente. ¿Por qué? Porque ven el típico ejemplo, una persona por ejemplo, con libertad financiera y una persona con mentalidad pobre. Ambos van en un carro, uno va en un Ferrari y otro va en un bocho, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo conozcan igual en su país, bocho, escarabajo, algo así, ¿no? Un Volkswagen de los hippies, ¿no? Por ejemplo, de los 60. Entonces, ambos se paran en el semáforo y lo que hace la gente pobre, bueno, no la gente pobre, la gente con mentalidad pobre, ¿de acuerdo? Muy importante aclarar eso. Voltea a ver el Ferrari y dice, algo malo hizo, ¿no? O nada, pues o empieza a criticar, empieza a celar lo que él no tiene, ¿no? Entonces, lo que hace una persona tóxica es que no simplemente te va a criticar, sino va a querer, no solamente va a querer lo que tú no tienes, sino que si él no tiene, va a querer que tú no tengas nada. Entonces, de verdad, tratar de eliminar la mayor gente tóxica que puedan. Muchas veces, como me pasó a mí, dicen, no, pues es que la gente tóxica es mi familia. Y pues claro, pues somos pueblos de Latinoamérica, o sea, la mentalidad pobre abunda en nuestros países. Pero sí es cierto
que se está trabajando y gente como nosotros, personas de nuestra generación y de las nuevas generaciones, estamos trabajando por eliminar esa mentalidad y eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Por último, tenemos pues 7 buenos consejos que nos van a hacer y que nos van a llevar a estar en un mejor lugar, ¿no? Si nosotros los aplicamos, todo esto que vivimos, aunado a esto, ¿no? Sé tú mismo, ten tu propósito, sea auténtico, principalmente, sea auténtico, sé tú mismo, piensa positivo, ok, no pienses como te han hecho pensar, o sea, tratar de eliminar todas las programaciones negativas que tengamos, ¿de acuerdo? Vivir el presente, atreverse a soñar, actuar con pasión, jamás te rindas y sonríe más, ¿de acuerdo? En la parte de desarrollo personal en la academia tenemos un libro que yo creo que es el libro que se lo recomiendo por excelencia, se llama Los secretos de la mente millonaria, y ahí lo que describe es que tus pensamientos forman tus emociones, que a la vez dan paso a tus acciones y que eso te lleva a tus resultados. Entonces todo depende de cómo tú pienses. Ya sabemos que el pensamiento es programado en base a todo lo que ya vimos. Ahora tú tienes las herramientas para poder programar tu mente, viendo cosas diferentes, escuchando a personas diferentes, haciendo cosas diferentes, cambiando hábitos. Entonces todo esto te va a ayudar a ser una mejor persona y a ser congruente con lo que tú quieres y con tus acciones. Entonces vas a tener pensamientos positivos que te van a llevar a tener emociones positivas y motivado hacia tus sueños, hacia tus metas, que te van a llevar a hacer acciones congruentes. Entonces tú te vas a levantar, vas a hacer trading, vas a dejar que corra stop loss o que corra take profit, ¿de acuerdo? Entonces por eso es muy importante también invertir simplemente el dinero que tú estás y que tú te puedes permitir perder, ¿de acuerdo? Que no afecte tu estilo de vida, que no afecte tu patrimonio, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una cuenta demo, pues a ti ni siquiera te importa. Tú pones la operación y dejas que corra, ¿no? Entonces, esa es la misma actitud que debes tener con tu cuenta real. Pones la operación y no importa que corra, que se vaya stop loss o que se vaya take profit. O ganas o aprendes. Eso es un hecho. Como ya vimos, si tú estás mal en tu análisis, no es simplemente estoy mal y ya, me olvido de ese par y voy a ver otro par diferente. No, te pones a ver por qué estuviste mal y te pones a ver cuál estructura estaba cumpliendo el mercado y por eso es que estuviste mal. ¿De acuerdo? Muy importante eso. Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, invertir un dinero que no afecte a tu capital, que no afecte a tu patrimonio y que tú te puedas permitir pagar, que tú te puedas permitir perder, como si dijeras, ¿sabes qué? Yo traía $250 en mi cartera y la verdad no sé ni dónde los dejé, ¿no? Entonces algo así es lo que tú debes invertir en trading en tu cuenta real. Y obviamente, si tú tienes una cuenta micro, ya vimos la diferencia es cuenta micro y cuenta estándar, que también están en la academia, pues tú puedes decidir, ok, yo me voy con mi cuenta micro para tener un mejor manejo de riesgo. Y pues obviamente así tienes más tranquilidad, operas más relajado y haces una confluencia con todo esto que ya vimos, ¿de acuerdo? Entonces, 7 buenos consejos, te los dejo aquí y de verdad, aplícalos, aplica todo esto en tu vida porque el éxito es progreso y entre más tú progreses y entre más tú te desarrolles, mejor vas a tener resultados, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clase de hoy, equipo, de verdad, aplíquenlo, me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, les mando un fuertísimo abrazo a la